Hola de nuevo, es un gusto saludarte. Vamos a ver acá los aspectos esenciales de la unidad uno, importancia de la detección de necesidades de capacitación. Bien, como objetivos en esta unidad, entonces tenemos que puedas apropiar los elementos teóricos necesarios para poder hacer ese ejercicio que vamos a hacer en la detección de necesidades de capacitación. Y para eso vamos a ver qué es, cuáles son las necesidades que se deben capturar, conocer, cuáles son los procedimientos y las técnicas para realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Lo primero entonces es definir conceptualmente y de una manera práctica la diferencia entre capacitación y desarrollo. Capacitar significa ayudar a los adultos a aprender, mientras que el desarrollo significa apoyar a esos adultos, en este caso en la organización, a esos trabajadores, para que puedan crecer y, valga el término nuevamente, desarrollar sus propias capacidades y sus propias potencialidades. Entonces, la capacitación ya a nivel pragmático o práctico va dirigida a todos los empleados de la empresa, mientras que el desarrollo se centra en algunos empleados en los que se captan esas potencialidades precisamente y entonces se captan, ya lo dije, para ayudarlos a desarrollarlas y que puedan desarrollar, valga la palabra repetida tantas veces, en un plan de carrera dentro de la organización, ¿no? Que implica que vayan escalando en las diferentes posiciones y que ayuden también a la empresa a desarrollarse a través del desarrollo de sus propias potencialidades. Eh, entonces, la capacitación en sí misma, este proceso, tiene unas fases. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, primero se hace el diagnóstico de necesidades, como ya lo hemos dicho. Después se diseña el plan de capacitación o el plan general de capacitación. Posterior a eso, los programas de capacitación, se implementa cada uno de esos programas y luego se evalúa cada uno de esos programas. Y esto lo que vamos a ver entonces es a partir de esa primera fase, que es el DNC. ¿Qué es lo que da lugar a un diagnóstico o una detección de necesidades de capacitación? Bueno, pues lo primero es que se tiene en cuenta que la organización es dinámica, que cambia, que está en una continua evolución. Entonces, hay cambios de políticas en un momento, hay cambios en la estructura organizacional, diferentes posiciones que se mueven, que se eliminan, que se amplían, que se crean otras, que se fusionan, etcétera. Y también cambios en los procedimientos, en el modo en que se llevan a cabo los procesos, en el paso a paso en que se hace, digamos, un producto o se gesta, se presta un servicio para el cliente. Hay cambios también en las funciones, ¿no? Cambios en los cargos, nuevos cargos, se eliminan otros, se fusionan cargos, eh, se crean más cargos de los mismos, pero que tienen ciertas diferencias, etcétera. Se introducen nuevos equipos, nuevas máquinas, nuevos software, y eso entonces hay que capacitar para poder que los trabajadores vayan asimilando esos cambios y continúen haciendo su trabajo bien hecho. Hay rotación de personal, entonces tenemos que hacer la inducción a los nuevos trabajadores, tenemos que ayudarlos a que se cohesionen con el equipo de trabajo del área en la que tienen que trabajar, etcétera. Y hay también conocimientos y habilidades del personal que en la medida en que esa organización va evolucionando, pues no coinciden con lo que la organización necesita y por eso hay que capacitar permanentemente y hay que, ya tenemos clarísimo que para capacitar primero hay que hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Cuáles son esas necesidades que nosotros captamos? Pueden ser necesidades manifiestas o necesidades encubiertas, ¿no? Castillo Contreras 2012 nos recuerda este tipo de necesidades. Las manifiestas pues son algunas de las que ya hemos mencionado, que ingresa personal nuevo, que hay cambios en las áreas, en métodos, en procedimientos, en máquinas, en software, cambios en los reglamentos, en las políticas, en las leyes. Hay un equipo nuevo, una máquina nueva, nuevos software, ya lo dije, nuevos programas para trabajar.
se incluyen programas de calidad cumpliendo con las normas ISO, que son las más conocidas en calidad. Hay cambios en la estructura, como ya lo dije, o hay una persona pasa a ocupar un cargo superior, entonces ahí esos son todos los cambios que son necesidades manifiestas que ocurren en el día a día y que hay que captarlas, hay que revisar qué ha pasado de esto para poder generar programas, planes y programas de capacitación. Pero también hay necesidades encubiertas. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues estamos teniendo bajos ingresos. Las ventas han disminuido en los últimos 3 meses. No estamos cumpliendo las metas. Nos están multando. Hay muchas quejas de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Estamos cometiendo muchos errores en los procedimientos. Algo pasa, no están bien los ingresos o las ventas y no sabemos qué es, no podemos saber cómo detectar qué es lo que está pasando. La productividad ha bajado. Se están teniendo que hacer muchos trámites burocráticos para poder llegar al producto, al servicio final. Tenemos quejas no solo del cliente externo, sino también del personal, de los trabajadores. Hay fallas administrativas, hay conflictos entre las personas, entre las áreas. Esas son necesidades encubiertas que también deberíamos captar en un diagnóstico de necesidades de capacitación bien hecho. ¿Para qué se hace? Para conocer entonces esas necesidades manifiestas o encubiertas en donde haya carencia de conocimientos, habilidades o actitudes de las personas. Para hacer esto podemos usar un modelo prescriptivo, que es cuando el profesional diseña los instrumentos para aplicar y para recoger la información y analizarla, o también hay un modelo participativo en el que se trabaja y se hace esto con los jefes, incluso con los trabajadores, ¿no? Se les dice, bueno, algo está pasando, vamos a recolectar información de qué está pasando, diseñemos entre todos esas técnicas, esos instrumentos, esos métodos para poder captar qué es lo que está sucediendo. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de entrevistas, de grupos focales, de cuestiones de técnicas o instrumentos que nos permitan trabajar con la gente y diseñar con ellos, ¿no? ¿Qué habría que preguntar, por ejemplo, con un jefe de área? ¿Qué habría que preguntarle a los colaboradores? Preguntarles también a los colaboradores cómo se sienten si hacemos el trabajo con en qué horas, qué información vamos a recolectar por escrito, qué de manera verbal, etcétera. Estos son los dos modelos para poder detectar esas necesidades de capacitación. Y las técnicas con las que recolectamos esa información, bueno, a través de la observación, pero no es observar por observar, sino como seguramente ya tú lo sabes, observar a través de un registro de observación, ¿no? Tengo que tener muy preciso, muy claro cuáles son esas unidades que yo voy a observar y hacer un modelo, un formato de registro para poder precisamente observar lo que tengo que observar. Hacer una entrevista, hacer encuestas o hacer esa discusión dirigida a través de una lluvia de ideas que sería a partir del modelo participativo del que hablábamos hace unos momentos. Y también se pueden hacer inventario de habilidades o exámenes de conocimiento, no para realmente decir, ¿por qué no sabes esto? Sino vamos a darnos cuenta de qué es lo que no sabes para poder desde ahí proyectar planes y programas de capacitación. Y otros resultados de otros procesos que podemos tener en cuenta en este DNC, en esta detección de necesidades de capacitación, es revisar esos resultados, esos informes del análisis de cargo, o sea, los perfiles de los cargos, y los informes de la evaluación de desempeño. Si hemos hecho estos procesos en un momento anterior, ¿sí? Es decir, lo que quiero decir con esto es que no los hagamos al tiempo, porque vamos a confundir una cosa con la otra. Entonces hacemos mejor análisis de cargos, damos lugar a los perfiles de los cargos si no existen, o si debemos actualizarlo, y posterior a eso hacemos el DNC utilizando los hallazgos o los resultados de lo que
configuramos en los perfiles o utilizando los hallazgos o los resultados de la evaluación del desempeño. Muy bien. Y entonces, continuando con esta unidad 1, ¿cuáles son los pasos para ese diagnóstico de necesidades de capacitación? Lo primero es conocer la empresa. No solo para sino para cualquier proceso de gestión humana, nosotros como psicólogos tenemos que conocer la empresa, conocer a detalle su misión, su visión, sus valores, su cultura organizacional, cómo se hacen las cosas aquí, cuáles son sus objetivos estratégicos, etcétera. Hacer un inventario de los recursos humanos, o sea, cuántas personas hay ocupando qué cargos, y revisar en detalle todos esos aspectos relacionados con lo institucional, lo administrativo, lo tecnológico y áreas del conocimiento que se tengan en la empresa. Entonces vamos a ver qué áreas existen, un área de producción, un área financiera, un área de recursos humanos, etcétera. También tenemos que aplicar técnicas para esa detección de necesidades de capacitación. Entonces, para hacer esto, primero seleccionamos la técnica, recordemos si lo vamos a hacer del modelo prescriptivo, desde el modelo participativo, recoger esa información, verificarla, hacerle una devolución al jefe, hacerle una devolución al equipo y aplicar otra técnica si necesitamos recoger más información, si necesitamos triangular información. Nunca utilizamos solo una técnica como en cualquier proceso de evaluación que hacemos en psicología. No aplicamos solo una técnica porque tenemos que triangular la información. Y finalmente elaboramos el informe, que es el diagnóstico de necesidades de capacitación. Ok, ¿y qué contiene entonces ese informe? Bueno, pues tiene por supuesto una portada, una página de presentación. Yo escribo tabla de contenido porque porque soy colombiana, pero ya descubrí que los mexicanos dicen índice, entonces aquí sería índice, presentación, una breve descripción de qué contiene ese documento. Entonces este es el diagnóstico que se hace en el año tal, con las técnicas se utilizaron, bueno, de una manera muy breve, contarle al lector qué es lo que va a encontrar allí, contar incluso, bueno, básicamente responder la pregunta de qué es lo que se encuentra en este documento. Luego una contextualización, características relevantes de la empresa. Esta es la empresa ubicada en tal parte, que lleva tantos años en el mercado. Se generó este diagnóstico de necesidad de capacitación por estas y estas razones. ¿Ha habido diagnósticos anteriores en tales y tales fechas o no ha habido? Y también en un quinto punto debemos incluir la metodología, o sea, cuántos participaron, cómo se seleccionaron esos participantes, técnicas e instrumentos que utilizamos, el procedimiento que hicimos, el cronograma que llevamos a cabo, los aspectos éticos y deontológicos que se refieren a qué tuvimos en cuenta nosotros como principios éticos del psicólogo para hacer este proceso, ¿no? Eso tiene que ver con por ejemplo, el consentimiento informado, por ejemplo, este principio de la beneficencia, no maleficencia, que conocemos nosotros como psicólogos, bueno, los que ustedes consideren que deben tenerse en cuenta para esto. Los resultados también se deben incluir, entonces, en que ya, después de analizar la información, en qué áreas se considera, después de analizar esa información, que se requiere la capacitación, quiénes deberían participar en esa capacitación, el orden en que se requiere esa capacitación, si es necesario, como unos temas prioritarios, conclusiones y recomendaciones, referencias y anexos. Recordemos que para escribir un informe, ya sea académico o en el ejercicio profesional, tenemos que pensar en a quién va dirigido ese documento que estamos escribiendo. Y aquí vale decir entonces que generalmente estos diagnósticos están escritos para un jefe, para un gerente, para una persona que toma decisiones en la empresa. Y entonces yo como psicólogo le voy a presentar este diagnóstico para decirle, mire, todas las necesidades que hay. Ahora habría que diseñar un plan y unos programas de capacitación que requieren una inversión. Y por eso debemos ser claros, escribir en un lenguaje que sea claro para un gerente que probablemente no es psicólogo, o sea, debemos pensar en
siempre antes de escribir este o cualquier documento, quién será nuestro lector o quiénes serán nuestros lectores. Seguramente no lo mencioné acá, pero valdría incluir en el aspecto 5 cuáles son las bases legales, ¿no? Que lo hemos visto, o lo vamos a ver en la unidad 3 de este módulo, pero habría que incluirlo. No lo escribí, pero seguramente es importante tenerlo presente. Muy bien, esta es la bibliografía utilizada para esta presentación. Nos vemos pronto.